MBD Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado, vamos a estar hablando de esta gira que ha hecho en estos pocos días de septiembre el presidente Luis Lacalle Pou, que, recordemos, estuvo presente en el cierre de la Expo Prado el pasado fin de semana, tras retornar al país desde Francia, donde tuvo una reunión con el presidente Emmanuel Macron. Allí también presenció el debut de los Teros, que perdimos ahí, lamentablemente no nos fue bien, pero previamente estuvo en Chile participando de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en aquel país, y bueno, ayer hizo uso de la palabra en Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, y para analizar justamente, bueno, qué nos deja toda esta gira del mandatario, ya está con nosotros Nastasia Barceló, doctora en Ciencias Sociales, con una maestría en Relaciones Internacionales y docente también de la UDELAR. Nastasia, gracias por estos minutos, buen día. Hola, buenos días, es un gusto siempre estar en TV Ciudad. Un placer que estés con nosotros por acá. Bueno, varias cosas, pero vamos a arrancar por lo último, ¿no? Anoche habló el presidente Luis Lacalle Pou allí en la Asamblea General de la ONU, en un discurso que recién estábamos hablando en la previa, más que para el exterior, fue un discurso para nuestro país. Bien, bueno, el discurso siempre de los mandatarios en la Asamblea General de la ONU realmente es muy relevante porque da cuenta de una situación, ¿no? de un clima de época, ¿no? de todos esos mandatarios. Son 193 países que participan en lo que es la Asamblea General, que es el órgano, digamos, mayoritario, sí, donde participan todos los estados. Y bueno, ayer pudimos escuchar a nuestro presidente, el presidente Lacalle Pou, y un poco la percepción que creo que se sintió fue que, bueno, el presidente hizo un discurso mucho más pensando en el público uruguayo que pensando en la comunidad internacional. ¿Por qué? Bien, porque hizo referencia a la situación de nuestro país, a la situación pospandemia, a la recuperación económica, a cómo el país se viene proyectando en las negociaciones internacionales, y hizo muy poca referencia, ocupó menos espacio el aspecto de todo lo que tiene que ver con comunidad internacional. Bueno, allí habló sobre lo que fue la condena, ¿no? A la invasión rusa a Ucrania, sí, ¿no? Que ya tiene más de un año, es un conflicto bastante importante que existe hoy en el sistema internacional. Y bueno, después condenó a los populismos de manera bastante general, ¿no? Dijo, bueno, condeno a los populismos sin entrar, digamos, en ningún tipo de detalle, sin detallarlo. Sí. ¿Cómo se analiza la postura de Lacalle Pou en este marco, en este tipo de discursos? Bien, como te decía, yo creo que los discursos, sobre todo en Naciones Unidas y en esas grandes conferencias, marcan un clima de época. Creo que lo podemos analizar a ver cuál fue el mensaje que quiso dar el presidente, cuál fue el objetivo de su discurso, que además fue bastante corto, fueron 10 minutos. Y bueno, creo que hay un aspecto muy vinculado a lo que tiene que ver con la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Hizo una referencia al Uruguay en demasía, desde mi punto de vista, sí, para los demás estados, ¿no? Siempre haciendo alusión a una excepcionalidad de nuestro país, ¿no? Nuestro país pudo recuperarse mucho más rápido, crecer económicamente, ¿no? Siempre comparando, dando algún tipo de referencia con los demás estados que estaban allí presentes, ¿no? Sí. Creo que eso me parece que no es tan atinado para el discurso en un ámbito así de ese, ¿no? En donde no hay uruguayos, digamos, escuchándolo, claro, sino que son los demás países del mundo. ¿Se puede calificar como un tono confrontativo de Lacalle Pou a la hora de brindar este tipo de discursos? No sé si llega a ser porque también ha pasado en Argentina. Sí, a ver, desde el análisis de la política exterior, sí, ¿no? Los analistas siempre criticamos o fuimos bastante críticos a esa postura argentina, ¿no? De utilizar a la política exterior, a las relaciones internacionales, para acumular internamente, políticamente internamente, en sus estados, en sus países. Sí. Y bueno, tengo esa sensación de que, bueno, el gobierno uruguayo lo está haciendo en este momento. Este gobierno utiliza mucho a la política exterior para legitimar determinadas posiciones o en algunos momentos críticos del gobierno. Lacalle Pou tituló su discurso como el pecado de hacer las cosas bien. ¿A qué se refiere? ¿Qué lectura se hace? Bueno, él comenzó diciendo de que el derecho internacional es bastante injusto, ¿no? Y dijo, bueno, se mide con una vara a algunos países y con otra vara a otros estados, ¿no? Haciendo alusión a, bueno, que somos un país pequeño demográficamente, ¿no? Que tenemos muchas limitaciones del sistema internacional, que eso en realidad es una realidad, ¿no? Los países tal vez con mayor poder, poder dentro del sistema internacional, obtienen para sí algunos beneficios que los países menores, por lo que se dice el poder de negociación, no tienen, ¿no? Creo que eso fue bastante justo en ese reclamo que
que creo que puede ser compartido por los países pequeños aquí de la región. No podemos pensar en Paraguay, en Ecuador, los países menores que tienen menor poder de negociación, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Ahora, ¿se pueden reformar los mecanismos de cooperación internacional, que de alguna manera fue lo que esbozó él? Se pueden reformar, por supuesto que sí. Incluso pero no se los pide Uruguay, capaz. No tenemos mucha fuerza para Bueno, eso. Yo creo que el Uruguay solo, ¿no? Como un reclamo del Uruguay, de un país pequeño, no solo de Uruguay, parece bastante, digamos, complejo, ¿no? Siempre que las reformas se piden en bloques, ¿no? En bloques de regiones. Claro. ¿No? Por ejemplo, Brasil es un país, aquí en América Latina, que ha dirigido bastante esta idea de reformar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? En donde 5 países tienen poder de veto, donde son muy pocos los estados que participan, ¿no? Y un poco lo que se ha buscado justamente es generar cierto consenso, ¿no? O cierto diálogo en los países de la región para presentar eso en el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas. También lo que se ha hecho es, bueno, crear otras organizaciones, otras instituciones financieras, ¿no? Podemos pensar en todo el proceso de creación de los BRICS, ¿no? Que un poco lo que busca es desafiar, ¿no? a la estructura que existe en la actualidad en el sistema internacional, ¿no? Que bueno, son todas estas instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que son instituciones post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que reflejan la situación política de un sistema internacional que ya no es la misma, ¿no? Claro. Ya entrado el siglo XXI, esta situación cambió muchísimo. Está muy bien. Bueno, esto, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en la ONU, pero también hubo otros países. Esto pasó ayer en Estados Unidos, pero previamente anduvo por Francia, la calle Pou. ¿Qué nos deja ese encuentro con Macron? Bueno, pues como sabemos fue a ver el partido de rugby de los Teros, a ver ese debut. Y por lo que supimos, él dialogó con el presidente francés. A veces esas instancias más informales suelen ser apropiadas, digamos, para dialogar determinados temas. Más distendidos. Claro, lo que trascendió fue, que lo que ya sabemos en realidad, ¿no? Fue lo que ya sabemos, que Francia no apoya, digamos, al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Digamos, es el país que ha colocado más obstáculos, digamos, para la aprobación. En la rueda. Por decirlo así, ¿no? Entonces, el Uruguay, nuestro presidente se reúne con el representante del país que más obstáculos ha colocado a este acuerdo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí en América del Sur, en el Mercosur? Bueno, se estaba dando una negociación, una renegociación del acuerdo en Brasilia. Tampoco escuchamos, pasó prácticamente inadvertido, bien, por el gobierno uruguayo, no se habló mucho sobre este tema, prácticamente no se habló. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a los países vecinos, a los países que forman parte de este bloque? ¿Qué le convenía más a Uruguay? ¿Quedarse acá en la región para negociar en bloque o cortarse solo como aparentemente hizo la calle Pou? Por eso también puede tener dos lecturas. Una es, hablo con Macron para intentar destrabar la situación, ¿o no? Bueno, pero lo que trascendió en realidad, la prensa fue que Uruguay, en este caso, el lenguaje que utilizó el presidente fue machea con la postura de Francia. Sí. Bien, entonces el mensaje es, estamos reunidos con el país, con el representante del país que, digamos, es más contrario históricamente al acuerdo por sus políticas agrarias, mientras que en el Mercosur se está llevando a cabo una renegociación del acuerdo justamente por estas nuevas pautas, digamos, que colocó Brasil y Argentina. Claro, ¿y cómo nos deja parados a Uruguay en la región este tipo de actitudes? Y bueno, creo que son señales muy de alejamiento del bloque. No es casualidad, del bloque de integración. no es casualidad, es una decisión pensada. Eso no lo sé. No, si claro. Fue lo que vemos son los resultados, ¿no? Porque la negociación en Brasilia entre los países del bloque Mercosur fue el 15 de septiembre. Entonces fue más o menos a la fecha que el presidente estuvo viajando a Francia, que tuvo esa conversación con Emmanuel Macron, fue lo que trascendió, todo lo que se dijo, y desconocer la propuesta brasilera, ¿no? Que tiene que ver con revisar el tema de las compras públicas, temas muy sensibles para la economía brasilera y argentina. Me parece que lo colocan a Uruguay en un lugar bastante complejo, bastante delicado para las negociaciones que vienen en el bloque. Está muy bien. Bueno, ¿y Chile? Bueno, fue a Chile. ¿En qué sintonía estamos con Chile?
nosotros tenemos relaciones diplomáticas hace mucho tiempo y creo que hay que destacar eso. Ahora sí, el viaje del presidente y la actitud del gobierno, ¿tá? Que fue conmemorar o recordar lo que fueron los 50 años del golpe al presidente Salvador Allende, sin dudas. Pero no solo por el contenido de la fecha en sí, sino porque, Gabriel Boric es un presidente que actualmente tiene una muy baja popularidad, después de todo lo que fue desde el proceso de la Constituyente. Tiene entre 25 y 35% de popularidad, y a la vez, es un presidente que no sigue la misma línea política e ideológica del gobierno uruguayo. Por lo tanto, el gesto de haber ido a un acto organizado por ese gobierno, creo que lo enaltece un poco más al gobierno. Creo que fue un acierto. Es romper una especie de barrera que por allí se podía creer que había. Y de Chile te llevo a Argentina. ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué pasa si gana Milei en las próximas elecciones? ¿Cómo queda parado, por ejemplo, el Mercosur? ¿Cómo queda la región? ¿Cómo sería la relación con Uruguay? Yo sé que es hacer futurología, pero las chances están. Bueno, por lo que ya hemos escuchado de Milei, él dijo que su relación con los vecinos será, digamos, cortada, o sea, no buscará profundizar los procesos de integración, ni Mercosur, mucho menos la CELAC o la UNASUR, y también dijo que cortaría relaciones con Brasil y con China. No sé si cortaría relaciones, pero que no mantener relaciones con países comunistas. Sí. Y hay que tener en cuenta que en la actualidad Brasil hoy es el primer socio comercial de Argentina. También es nuestro primer socio comercial. Sí. Y China es el segundo. Y además China, invierte muchísimo en proyectos de infraestructura, de energía, todo el tema de los canjes swaps, ¿no? Para fortalecer las reservas de un país que está endeudado en dólares, como es Argentina. Entonces no se entiende muy bien cómo quedaría la situación argentina si corta justamente relaciones con los dos países, con los dos estados más relevantes para su economía y para su política exterior. ¿En qué porcentaje estamos? ¿Puede o no ganar? Bueno, yo creo que puede llegar a ganar, por supuesto. No analizo la política interna de Argentina, solo la política exterior, pero creo que hay grandes chances de que Milei llegue a la Casa Rosada. Veremos qué acontece. Nastasia Barceló, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer como siempre. Bueno, y nosotros ahora seguimos.